pero el Dios y el demonio. Pero en esta regla de primera semana más bien habla de emociones, y tal vez alguien hoy lo aclaró bien en esto de la triple concupiscencia, si puede venir del demonio, de la carne o del mundo, ¿no? O a veces las tres cosas que se entremezclan. Bueno, vamos a dar un paso más, si les parece, en ese acompañamiento espiritual, en donde le enseño o tendría que ayudar a que se aprenda a hacer una lectura, cómo está mi orientación espiritual, para poder discernir si estoy yendo de mal en peor, de bien en mejor, o sea que hay dos situaciones espirituales. También a detectar las emociones, si hay consolación, si hay desolación, que son estados. La diferencia entre consolación e inspiración es que una inspiración suele ser más breve, una consolación puede durar años. Una desolación y una tentación también, una tentación suele ser más así repentina, más, la desolación suele ser más prolongada, es como por eso se habla de estado de consolación, de estado de desolación. Pero ¿qué hacer? Perdón, cuando estás en desolación y en desolación, ¿qué sueles hacer? ¿Cómo tiendes a reaccionar? Esto es importante. Aprender a conducir en consolación y en desolación. Y las primeras orientaciones que da San Ignacio es ver, o sea, orientaciones para circular en desolación, que es una situación peligrosa. Entonces, bueno, uno puede aconsejar siempre anotar en un cuaderno. Por ejemplo, una manera práctica de aprender, que a mí yo lo hice también en algún momento, es ir viendo las reglas de discernimiento e ir pidiendo la gracia al Señor de recordar, de hacer el memorial, ver, por ejemplo, cuando iba de mal en peor, ¿cómo fui llevado hacia abajo? ¿Cómo fue mi experiencia? O cuando estoy yendo de bien en mejor. Es interesante cuando uno lo ve en la propia vida, cómo yo soy consolado, qué es lo que predomina en la consolación en mí, qué es lo que predomina en la desolación, y así en todas las reglas uno aprende, y eso se lo puede también dar al que acompaña, así se va enseñando a discernir. Reglas de circulación, entonces, cómo actuar, consejos para conducir en desolación, porque si nos dejamos llevar porque sí, por la desolación, podemos, diríamos, llegar a buen fin. Entonces, San Ignacio, que da gran importancia a detectar este estado de desolación, da también orientaciones y da varias reglas sobre esto, mientras que esta primera serie de reglas se centra más en la desolación. Ya veremos la segunda serie de reglas más en la consolación. Cómo vivir en los estados espirituales de la desolación y de la consolación, pero principalmente ahora vamos a ver de la desolación. El comportamiento correcto en la desolación, que suele ser el primer combate espiritual de un convertido, de alguien que comienza a caminar, pero también se nos da todo, pero a veces uno va aprendiendo en la vida, pero al principio hay que ir enseñando cómo combatir este buen combate. Y además porque las desolaciones están en nuestra vida muchas veces más presentes de lo que creemos, y a veces como que uno, al no, tomar conciencia de la vida espiritual, empieza a tomar decisiones, a hacer cosas, y ahí es donde la pueden embarrar mucho. Entonces tenemos más desolaciones a veces de lo que creemos, y a veces no lo notamos. Es más fácil proceder, caminar en desolación, porque hay que discernir en el desconcierto. Entonces tenemos que aprender a discernir en esta situación. Uno
en la práctica del acompañamiento espiritual ha visto cómo personas terminaron mal porque no supieron discernir en este momento cómo uno puede quedar engañado, ¿no? Entonces tiene que detectar. Yo recuerdo, a mí me mandaron a hacer la teología a Roma, estuve muchos años en Europa, después la licencia. Bueno, en un momento recuerdo en la capilla ahí de la Gregoriana, estaba rezando y en un momento me vino como un pensamiento, ¿no? ¿Por qué no te pasás a otra congregación? Yo siempre me sentí cuidado hacia la vida religiosa, ¿no? Como, bueno, que estudio en Argentina, ya está tanto tiempo fuera. Me acordé de los agustinos. Y termino de pensar eso y me agarró una tristeza tremenda. Y entonces, bueno, ahí enseguida reaccioné. Esto no es de Dios. Pero si yo le hubiese seguido dando manija, a lo mejor, qué sé yo, dejándome llevar porque a lo mejor extrañaba o porque, qué sé yo, me parecía que demasiado tiempo estar fuera, hubiese tomado una decisión ahí y bueno, hubiese quizás en mi caminar quedado perjudicado, ¿no? Entonces, en la desolación, la emotividad que influye tanto que nuestra libertad está provocada, llamados a tomar partido, como empujados a querer salir de esa situación y el peligro es tomar justamente decisiones cuando no hay que tomar. Bueno, primera regla que da San Ignacio, que es una regla de oro, y que esto yo siempre cuando doy para subrayar alguna cosa, le digo, mire, si quieren olvidar estas reglas, olvídense de todo, pero menos de esta regla. En desolación nunca hacer opciones, sobre todo hacia donde me empuja la desolación. No es el buen momento, siempre las decisiones se toman en tiempo tranquilo o en consolación, pero no en desolación. Entonces, si yo me dejo llevar así, bueno, puedo elegir mal. Entonces, lo importante de no cambiar nada. Y fíjense que, así dice la regla, en tiempo de desolación nunca hacer cambios respecto a los propósitos y determinaciones que estaba el día anterior a la desolación o en la determinación que nos dejara la consolación anterior. Entonces, ante esa como emoción, dejar todo, abandonar, tengo que mantenerme firme y constante. Ya vendrán tiempos mejores. Y da la razón San Ignacio, porque así como en la consolación nos guía y aconseja el buen espíritu, por eso que las decisiones hay que tomarlas en consolación, porque más bien nos guía el buen espíritu, en la desolación lo hace el malo, con cuyos consejos no podemos encontrar el camino para acertar. Ese es el terreno que utiliza más el mal espíritu. Que puse ahí, lo que está en paréntesis o en cursivo, es agregado, ¿no? Que es mal consejero y peor amigo. Entonces no te da una ayuda, no te viene a ayudar, sino viene a influenciar, ¿no? Entonces, ante la desolación, lo primero es permanecer firme en lo que estoy, en las decisiones que tenía antes de esta desolación. Como se le aconseja a un montañero, cuando uno va caminando en la montaña y se da la niebla, no se ve, lo que se aconseja es pararse. Recuerdo una vez ahí en Italia, donde íbamos de vacaciones, en la montaña nos pasó esto, no haber seguido este consejo. Habíamos salido temprano, teníamos que volver a almorzar, fuimos a una montaña, subimos y cuando estábamos subiendo se vino una niebla que no se... o creo que habíamos llegado, bueno, hasta cierta altura que no se veía nada, o se veía muy poco. Entonces, bueno, como queríamos llegar un poquito más atrasados, pero para comer seguimos. Bueno, sí, pues sí, por acá pasábamos, sí, pero mira, acordate de aquello. Cuando nos dimos cuenta estábamos del otro lado.
Así que llegamos, no sé, casi como a las 6 de la tarde, ¿no? Y gracias a uno que nos llevó en auto, es decir, uno puede fácilmente equivocar el camino. Entonces, hay que saber aguantarse, no seguir adelante, no cambiar. Uno está en una situación donde no ve bien. Imagínense si a Guillermo Tell, cuando tiene que tirar la flecha, esa manzana que cuenta la historia tenía el hijo en la cabeza, estaba temblando. No, lo primero tenía que tranquilizarse, porque en vez de darle acá, le daba acá. Si está temblando, no, tiene que tranquilizarse uno para acertar, o acertar más todavía. Entonces, puede ser que yo vea algo, está bien, pero después revisar un tiempo de consolación. Entonces, aquí no. Así como la consolación es más bien momento de lucidez, la desolación es momento de purificación, no de lucidez. Entonces, no tengo bien los puntos de referencia. Y San Ignacio, que diría, respeta tanto la libertad, elegir, acá dice nunca. Pero en esta ocasión, nunca. Nunca. Entonces, esto es importante decírselo al dirigido. La palabra nunca es poco usada, esta palabra en San Ignacio, ¿no? Pero aquí hay una orden categórica, jamás. Entonces, uno puede decidir por la bronca, por la calentura, puede decidir por eso y no ve bien lo que tiene que hacer. Entonces, la desolación empuja a un cambio, pero es tendencioso. Entonces, tengo que estar reubicándome, ver cómo estaba el día anterior a la desolación, o el momento anterior a la determinación que estaba antes, cuando estaba con consolación. Entonces, firmeza, constancia, que son virtudes cristianas, ¿no? en los buenos propósitos. Entonces, saber resistir. Ya vendrá el contraataque, pero ahora resisto. Padre, muchas veces los que se separan, los esposos que se separan, generalmente la determinación la toman cuando están mal. Claro. Por eso digo que esto tendría que salir en la catequesis, tendría que salir en la homilía, ya anticipar esto. Para cuando venga, acordate lo que yo ya dije, ¿no? Porque no te lo digo ahora solo porque, qué sé yo, quiero evitar esto. No, porque esto es así como hay que cambiar. Entonces, bueno, ahora no, está bien, vos ves que ahora ves las cosas quizás muy exageradas, pará, ya verás, en consolación ya verás, te vas a ubicar bien y ahí es donde... Es lo que yo muchas veces, sobre todo el tema del aborto, el desastre que se hace con una persona, que está en un estado de confusión, una chica, una cosa, así que está en estado de presión, se le empuja a tomar una decisión, a lo mejor la madre que quiere que aborte, el novio, está angustiada, bueno, es el drama, porque muchas veces se le empuja a tomar una decisión en una situación donde no ve claro, con todo lo que después provoca, ¿no? Esos síndromes posaborto, que lleva esa culpa toda la vida. Es decir, hay cosas que pueden herir toda la vida, decisiones que pueden herir toda la vida. Hay cosas que no se puede volver atrás. Otras podrán ser menores, ¿no? Pero en eso me parece que a veces bajar a hechos concretos puede ayudar a que realmente nos puede dañar mucho tomar decisiones cuando no vemos claro. Entonces, como decía, la consolación es un momento de lucidez, mientras que la desolación es de purificación, y que la desolación empuja un cambio tendencioso. Entonces, cambiar es traición o infidelidad, a nivel espiritual, diría. Es que, al menos a nivel espiritual, diría, decirle, o sea, no seguir la fidelidad de Dios, que espera fidelidad de uno, ¿no? ¿Algún ejemplo para presentar a pensando bíblico que esto hable? ¿Hay ejemplo que sea sencillo, como el de hijo pródigo, como el de la niña? Sobre la desolación. Sobre esto.
cambiar. Bueno, sería el caso de los peregrinos de Maús. El Señor le había pedido que permanezcan en Jerusalén. Y ellos cambiaron. Eso podría... Y estaban en una situación de oscuridad. Entonces, eso podría ser también, padre, el ejemplo de Pedro, después de que lo negó, que esperó, aguantó y después recibió el perdón, y en cambio Judas, que fue un pecado, digamos, menor, no aguantó la desolación y tuvo una decisión totalmente rara y se suicidó. Podría ser también, sí. Todo lo que ilumine, claro. Sí. Entonces, firmeza, constancia, desarrollar estas virtudes ante el cambio que me quiere llevar. Entonces, aquí resistir, permanecer, esto me hace crecer, esto ya es avanzar, mantenerse en esperanza. Van a ver que el discernimiento, en definitiva, nos hace crecer en las virtudes. Aquí es esperar contra toda esperanza. Yo me mantengo, ¿sí? Esperar, esto me hace, o creer, que bueno, ya vendrán tiempos mejores. Es decir, si yo vivo el discernimiento, lo vivo bien, crezco en las virtudes teologales y en otras virtudes, humildad, ya veremos, paciencia, otras virtudes, ¿no? Y lo que le decía también, los consejos o pensamientos que salen de la desolación son más bien del buen espíritu. Lo de la desolación es del mal espíritu, dice San Ignacio. Segunda regla, para avanzar un poco, quizás antes una cosa, en la dirección espiritual, cuando se te presenta alguien desolado, normalmente se pone nervioso el dirigido contra el director, y sobre todo cuando le diga esto, no, porque cree que no lo entiende, que no ve bien esto, entonces hay una presión, es un momento a veces fuerte, entonces uno tendrá que no, es tonto cambiar acá, es inútil no hacerlo, ¿no? Entonces el peligro está de que uno, bueno, para quedar tranquilo le consienta, no, ahí va, bueno, hay que dejar pasar, eso es como el torear, hay que dejar pasar el toro, ¿no? Se cuenta de un vicario, fue nombrado para ayudar a un sacerdote anciano que tenía varias capillas en la montaña, en plena montaña, y entonces, bueno, lo va acompañando, era ya otoño, y sobre todo lo acompaña para celebrar misa, para enseñar donde tenía que celebrar misa, una capilla que estaba muy alta, una montaña. Entonces empiezan a caminar y el camino se hacía cada vez más difícil. En un momento estaba la pared de la montaña, el camino y después un precipicio de 1000 metros, ¿no? Y entonces, claro, el vicario dice, pero, ¿y acá hay que venir todos los domingos? Sí, todos los domingos. Y el anciano seguía, que me hizo no es nada, dice. En pleno invierno está todo nevado. Un resbalón y 1 metro abajo, ¿no? Oye, casi se cae desmayado. Y seguía caminando. Y él dice, y esto no es nada, dice. En pleno invierno, dice, nevado, tenés que ir contra la pared, te podés resbalar y de pronto te aparece un oso que viene de arriba. ¿Qué? Ahí casi le agarra un síncope al vicario. Entonces le dice, ¿y qué hago si viene el oso? Y el sacerdote anciano ya por experiencia dice, déjalo pasar, porque si te pones a pelear con el oso ahí te va a tirar abajo. Bueno, la desolación es como ese oso que se te viene, entonces, bueno, déjalo pasar, para que no te tire abajo, ¿no? Entonces, y todos los pensamientos que salen de desolación, material de descarte. A lo mejor hay algo que puedo considerarlo después, con una nota, una libretita, lo que sea, después lo miro en tiempo de consolación y quizás después me río, mira lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Bueno, seguimos. No cambiar en los propósitos, pero sí cambiarme interiormente. O ayudar al dirigido en
reaccionar el ayer contra lo que dice San Ignacio. ¿Qué consiste esto? A ver, dice, en tiempo de desolación, sin reaccionar interiormente, hacer cambios respecto de los pensamientos y sentimientos que trae la misma desolación. Sacudirme de aquello que desanima, me lleva a la tristeza. Y dice San Ignacio, sobre todo, orar más, examinarme y aumentar de modo conveniente la penitencia. ¿Por qué? Porque la desolación me encoge. Como diría, hay una disminución muchas veces de fe, esperanza y amor. Entonces, o hay pereza o hay flojera, entonces no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, entonces tengo que reaccionar en contra. El ayer en contra es, no tengo ganas de orar, voy a orar. Y si es posible, un minuto más, la vencí realmente. Buscar las causas, eso lo vamos a ver, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se provocó esta desolación en mí? Eso es importante también, descubrir para, evitar en otro momento lo que me está ocurriendo. Y la penitencia también. Son maneras de como abrir ventanas, porque la desolación como que se cierra la ventana de tu corazón, por eso me quedo como oscura. Entonces yo tengo que ir abriendo ventanas, la oración para encontrar el rostro de Dios, la penitencia, que es una manera de roturar el terreno también, es una manera de abrir ventana, y sobre todo porque uno tiende, lo vimos en la desolación cuando la describíamos, tiende a las cosas bajas y terrenas. Entonces quiere comer más, quiere ver más, entonces televisión, quiere meterse más en internet, cosas que a veces que me dé un poco de estímulo. Entonces ahí sobre todo trabajar la penitencia y otra penitencia, ¿no? Esta clase de demonios se entra con oración y ayuno, ¿no? Bueno, entonces buscar resistir, o sea, no es resignar, ya va a pasar, bueno, me cruzo de brazo, ya va a pasar, no. Vendrá como gracia la consolación, pero yo dispongo el terreno. Es una espiritualidad activa la que vivimos nosotros, es una receptividad activa, espero la gracia, pero yo me dispongo a la gracia. Entonces, no es, ahora voy a empezar a hibernar como la tortuga hasta que esto cambie. No, yo necesito ese cambio, reaccionar en contra o ayudar al dirigido a reaccionar en contra de lo que le propone la desolación. Entonces, resistir y trabajar, ir siendo protagonista. Me viene esa idea de voy a dejar esto, no, voy a poner más esfuerzo en esto. Como, eso llaman las frases motivadoras, un poco como le pasó a Cristo en la tentación. Le venían frases, tentación, vía prueba, y él respondía de la misma palabra de Dios en el sentido inverso. Esto es muy interesante, responder a la tentación o a esto con la palabra de Dios. No voy a poder, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Me siento temeroso en esto, no temas, dice Jesús. Bueno, la palabra de Dios en este sentido nos puede ayudar muchísimo. Entonces, la desolación tiende a cerrar, a llevar a la superficialidad. Entonces yo voy poniendo los medios en este sentido, ¿no? De lo que me puede ayudar a abrir la ventana para ver mejor el rostro de Dios. Entonces, San Ignacio subraya estos medios, pero puede haber otros medios también, ¿no? Una jaculatoria, los llamados sacramentales personales. Algunos autores actuales hablan de los sacramentales personales, que uno tendría que descubrirlo. ¿Cuáles son? Así como están los sacramentales eclesiales, el agua bendita, el incienso, están también los sacramentales personales. Es decir, hay cosas que me despiertan en la relación con Dios. Para uno es un buen paisaje, un determinado libro,
determinados versículos de la Escritura, el encuentro con determinada persona, siempre como que favorece un aumento de fe. Entonces, bueno, todo eso es lo que tengo que ejercitar o enseñar. Yo le hago descubrir, o intento hacerle descubrir a los que acompaño, cuáles son tus sacramentales personales, para saber volver a ellos en estos momentos de desolación. Entonces, reaccionar intensamente contra la desolación, orar más, examinar más las causas, más penitencia y otras cosas más que nos pueda ayudar. Puede ser también el orden de la caridad, ser más solidario, abrirme al servicio del otro, ser más, estar más atento a lo que el otro puede decir, como olvidarme de mí e ir, bueno, todo eso puede ayudar. Otra regla muy importante para ayudar al que está desolado. El que está desolado, sepa que el Señor no lo abandonó. Esto es importante, un acto de fe. Esto me ayuda a fomentar la fe en el Señor. No me abandonó. Le ha dejado a prueba en los límites de sus recursos naturales para que resista a las agitaciones y tentaciones del enemigo. Es tiempo de trabajar con ese mínimo de gracia que nunca permitirá que nos falte para la salvación eterna. Mi gracia te basta. Aunque claramente no sienta el auxilio divino, porque el Señor le ha quitado su mucho fervor, el gran amor y la intensidad de su gracia. Es decir, le ha quitado lo sensible, pero le ha dejado la gracia suficiente. Entonces, yo tengo lo necesario para seguir adelante. Entonces es un momento de prueba. La prueba está en que no tengo la experiencia sensible, pero esto me lleva a confiar en la ayuda del Señor. No estoy abandonado. Tengo lo necesario para caminar. Entonces, hacer este acto de fe, de confianza, ¿no? Él me da, y eso tengo que ayudarle al que acompaño, porque ahí es cuando se achica y ya piensa que no puede, que es imposible. Entonces ahí es que ayudar. Como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo experimento más mi debilidad, pero el Señor, yo estaré con ustedes todos los días también del mundo. No me abandona. Es decir, la desolación tiene esta función positiva, nos ayuda a descubrir lo esencial, que es aprender a apoyarme en Dios, a crecer en pobreza espiritual, a hacerme como niño, y esto es importante en el crecimiento. Por eso, saber que puedo resistir, que puedo seguir adelante, que puedo caminar a pesar de las dificultades que estoy. Entonces es el momento de ejercitar la fe. Aunque en la barca Jesús estaba dormido y los apóstoles pensaban que no podía hacer nada, el Señor estaba ahí e iba a actuar en el momento adecuado. Entonces el Señor está en mi barca, está en la iglesia, está en mi diócesis. Entonces, bueno, esta fue la fe de Abraham, que fue probado en la fe también, de la Virgen, feliz de ti, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces, ante esa muralla de lo imposible que me levanta la desolación, siempre ser igual, nunca voy a cambiar, no tengo arreglo, no puedo, es inútil, no puedo. Pero dice el otro, no, el Señor viene en tu auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio, ¿no? Por eso dice San Pablo de Abraham, el cual esperando contra toda esperanza creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Es decir, yo no puedo. Lo que pasa que diría, ¿cuál es el tema? Que en la desolación como que pierdo una parte de visión y me supercentro en mi fuerza. Entonces yo no puedo. Chocolate con la noticia. Yo no puedo. Es lógico que yo no pueda. Pero me oculta
No veo la otra realidad, que yo puedo en el Señor. Y a eso tengo que llevar al dirigido, a poner la confianza mayor en el Señor. Dice Santo Tomás, lo que podemos por los amigos es como si lo pudiéramos por nosotros mismos. Y Dios es nuestro amigo. Y entonces su fuerza es mi fuerza. Hay una apotegma de un padre del desierto que dice, creer que Dios lo puede todo, creer que Dios lo puede todo, eso no es creer. Creer es creer que vos lo podés en Dios. Que vos lo podés en Dios. Que Dios lo puede todo, por eso. Pero que vos lo podés en Dios, ahí está la verdadera fe. Y en estos momentos es, por eso la prueba de fe, creer de que yo voy a poder en Él, aprender a apoyarme en Él. Esto, como les digo, ejercitarse en el discernimiento, crecemos en las virtudes teologales, y no retirarme ante la tentación. Cuando en la parábola, creo que es de una de las parábolas, me parece, de Lucas, está en Lucas 8:13, sí, aquello con es de la semilla, ¿no? Que reciben la semilla, la palabra, pero a la hora de la prueba desisten. A la hora de la prueba, y a la hora de la prueba es cuando tendría que justamente demostrar mi fe, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que, a ver, que viene acá. Para la prueba, la desolación, la desolación tiene una función positiva, nos ayuda a descubrir lo esencial. Lo esencial es que estoy a prueba, no dramatizar, no tengo la experiencia sensible, no siento, pero tengo la ayuda del Señor, no estoy abandonado, tengo la gracia suficiente. Y sobre todo al dirigido, uno le puede ayudar, ir viendo la historia de la salvación, cómo aparecen situaciones de imposibilidad, y ante la fe de los que creyeron, qué sé yo, el pueblo de Dios que vence, lo hemos estado leyendo en la liturgia de las horas, que tema de los macabeos, todo esto, cómo van venciendo, ellos que son menos, van venciendo a estos grandes, ¿no? Porque pues se apoyaban en Dios. Muy rápido. Bueno, después tienen una regla más importante también. El caso de José, de la salvación, como él espera en Dios, aunque no lo va diciendo, y se muestra claro cuando se encuentra con los hermanos y le dice no fueron ustedes que me vendieron, sino que fue Dios. Dios lo permitió para la salvación de todos. O sea, Dios no lo abandonó, aunque pasó por dificultades, ¿no? El que está desolado, trabaje para permanecer en paciencia, que es contraria a las molestias que le vienen, y piense que pronto volverá la consolación. Entonces decirle al dirigido, no hay mal que dure 100 años. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Siempre que llovió, paró. Ahí está. Salió el sol. Ni persona que lo aguante. No hay que dure 100 años ni persona que lo aguante. Por eso, la paciencia, trabajar en la paciencia como centro de operación. El mal espíritu es impaciente y me impacienta. O mi ansiedad. Nos impacientamos y es peligroso. Cuando uno se impacienta puede tomar cualquier decisión. La paciencia es señorío de sí. El amor es paciente. Entonces yo soy paciente por amor, no pierdo las riendas. Entonces trabajar es un esfuerzo que hay que hacer en paciencia, poniendo diligencia en este sentido, sabiendo que vendrán tiempos mejores. Ya vendrá otra consolación. Eso también es importante. Esto va a pasar, me ayuda. Y el hacer memoria de situaciones anteriores que he pasado y en las cuales siempre he salido, me ayuda en el momento presente, ¿no? Entonces,
Lo que pasa es que la consolación como una gracia vendrá gratuitamente cuando Dios quiere. Y yo, bueno, mientras tanto le espero. Pero ya les digo, no es fácil y tengo ahí que ayudar al dirigido o ayudarme o ayudar, porque en la desolación como que, diría, se cierra el horizonte. Entonces me parece que no, yo de esta no salgo más. Esta no salgo más. En la escritura podría compararse con las palabras del Señor que dice, el que persevere hasta el final, ¿verdad? Sí. Le van a perseverar en el bien. Sí, sí. Más allá de lo que venga. Estos días salía, ¿no? En Lucas, ¿cómo era que decía la cita? Con la constancia salvarán, algo así. Gracias a la constancia salvarán sus almas. Claro, en ese sentido. Ayer, ¿no es cierto? Salió ayer, ¿no? Entonces, esa esperanza, esa paciencia activa, sabiendo que Dios aprieta pero no ahorca, y que esto sucede, qué sé yo, también en las cosas físicas. Uno de pronto tiene una gripe y bueno, sabe que después va a pasar esa gripe, que bueno, después, bueno, la suele como una gripe, diría, espiritual, después vendrá lo otro. Entonces, toda la ayuda que uno puede dar en este sentido, ¿no? Entonces, en la desolación, tener paciencia y trabajar en paciencia, ¿no? A pesar de todo esto, no lo soportará, terminarás como yo, dice la calavera, no vas a hundirte, ¿no? Tener paciencia, aquello que dice Santa Teresa, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Tener paciencia, ya digo, no significa resignación. Yo tengo que trabajar, poner medios, leer la palabra de Dios, y no dejarme llevar por la impaciencia, todo aquello que me impaciente, me hace de mal espíritu. La paciencia es señorío de sí y es activa. Bueno, es lo que ya le dije, pensar en tiempos mejores, ejercer la esperanza de que vendrán tiempos mejores, la consolación, o sea, una irrupción y visita de Dios, porque eso es la consolación. Mientras que la desolación cierra el horizonte. Por eso me angustia, porque me cierra el horizonte. Y pienso que no va a haber posibilidad de salir de este callejón que me parece que es sin salida, ¿no? Bueno, este es un paso importante. Descubrir la causa de la desolación. Eso necesitamos saber hacerlo nosotros y ayudar a buscar la causa al dirigido. ¿Por qué tendré tanta desolación? ¿No? Buscar las causas de la desolación. Dice San Ignacio, sin que sea exhaustivo, él considera que hay 3 causas principales, dice, no es que sean todas, pero principales por las que los hayamos desolado. Entonces, vamos a verla. Hay una que él ni la dice, pero las pone. Es decir, el pecado te puede llevar directamente a una desolación, el pecado, pero bueno, es una causa universal. ¿Por qué? Porque el pecado me cierra, el pecado mortal me cierra a Dios. Bueno, es lógico que me pueda llevar a una desolación, pero fuera de eso, a nivel espiritual, primera causa, nosotros somos los causantes de la desolación. Dice Ignacio, porque somos tibios, perezosos o negligentes. Lo demás es comentario mío, ¿no? Pero esto, porque somos tibios, perezosos o negligentes. Entonces, estoy poniendo obstáculos a las virtudes teologales. No rezo lo que tengo que rezar,
no leo la palabra, no vivo los sacramentos como tengo que vivirlo, la liturgia, la hora, lo que sea. Es decir, yo por mi tibieza, mi pereza, mi negligencia, voy provocando en mí la desolación. Entonces, esta causa es importante. La desolación como un toque de alarma, un semáforo rojo. Algo está pasando, no estoy siguiendo la dieta. Esta es una desolación medicinal para salir de esa situación de estancamiento que se me está dando, ¿no? Que se está dando en la vida. Yo soy, me falta la colaboración que tengo que dar. No hay en mí colaboración a la gracia. Entonces, viene esta situación, no tengo una buena relación con Dios, quizás no tengo una buena relación con los hermanos, no acepto mi propia verdad, no acepto la realidad, no acepto a los demás, los juzgo, los critico, no reacciono, voy perdiendo a lo mejor el sentido de mi vocación, de mi vida, y me dejo estar. Eso provoca desolación. Segunda causa, por eso tenemos que ver cuando uno está desolado si no hay algo de esto. Entonces, si hay algo de esto, ¿a qué me llama el Señor? A un compromiso serio. Me llama a reaccionar con una conversión, poner más diligencia. Entonces, Dios me está dando la gracia de ver que algo no va en mi vida. Entonces ahí el causante soy yo, estoy poniendo obstáculos. Segunda causa. No, pero si yo trato qué sé yo, de caminar, estoy intentando, ¿no? Y sin embargo viene la desolación. Dice San Ignacio, para probarnos, a ver, como dice más el texto, para probar el Señor cuánto valemos y hasta dónde avanzamos en su servicio de alabanza sin tanto regalo de consolaciones y grandes gracias. A ver, Dios me prueba para ver si sigo al Dios de los consuelos o sigo los consuelos de Dios. Porque los consuelos de Dios no son Dios, son dones. Entonces, se prueba. Si yo lo estoy siguiendo a Dios, no tengo consuelo, pero lo sigo a Dios, en fe. Pero si estoy siguiendo por los consuelos, entonces no voy a la oración porque no siento, no leo la palabra, no hago esto porque no lo siento. Entonces, bueno, es para purificar, acá, es decir, mostrar, la palabra, la prueba en la Biblia, es mostrar lo que hay en el fondo. Jesús en la prueba que tuvo en el desierto, mostró lo que había en el fondo. Su actitud filial, su confianza al Padre. Y bueno, Dios permite, se dice que Jesús por el Espíritu expalo, fue llevado a empujones al desierto, así el texto de Marcos. Bueno, nosotros somos llevados para ver qué hay de fondo en nosotros, qué hay, cuál es, purificar la pureza, o sea, purificar la intención. Purificar la intención, porque puede ser, es una invitación a purificar la intención para que salga lo que en realidad hay de fondo en mí. ¿Cómo estoy siguiendo al Señor? En nuestra capacidad de amar sin consuelo. Y hay todavía una tercera causa. Uno puede decir, pero bueno, no, yo trato de orar, trato de ser fiel y sin embargo hay desolación. Todavía dice, el Señor puede permitir la desolación para enseñarnos, dice San Ignacio, hasta sentirlo interiormente. Que no depende de nosotros el tener gran devoción, amor intenso, lágrima ni consolación espiritual. Porque tenemos el peligro de atribuirnos los dones de Dios, de apropiarnos los dones de Dios, creer de que somos nosotros, gracias a nuestros méritos, a que soy genial, a que soy piadoso, a que soy santo, que tengo esta gracia. Y no, es gracia, todo es gracia, todo es gracia.
Y da una linda comparación, de modo que no pongamos nuestro nido en casa ajena. Vieron que parece que el gorrión le afana el nido a otro pájaro. Y nosotros, no es el gorrión. El morajú, bueno. El morajú, ¿a quién se lo roba? A cualquiera. Bueno, el morajú, nos volvemos morajú. Ni lo conozco al morajú, no sé qué. El negro argentino así. Bueno. Negro. Entonces está el peligro de pensar que es por mí, por lo bravo que soy, por lo que he hecho, el camino que estoy haciendo. Entonces, de modo que no pongamos nuestro nido en casa ajena, que nuestro concepto de nosotros mismos no se eleve hasta cierto grado de soberbia o vanidad, al atribuirnos la devoción o los otros aspectos de la consolación espiritual. Es una purificación en la humildad. Porque hay un peligro en la consolación, es caer en la vanidad o la soberbia, pensar que San Francisco es un poroto al lado mío, con lo que siento, con el fervor que tengo, pero ¿qué? Entonces ahí viene el peligro, ¿no? Es decir, todo es gracia, todo es gracia, no atribuirlo a mi esfuerzo, todo es don, todo es gracia de Dios. Entonces, la madurez espiritual consiste en creer cada vez más que todo es gracia. Todo es gracia. Entonces, tres causas, una desolación medicinal para que yo reaccione, porque yo estoy poniendo obstáculos. Entonces no veo claramente, no espero, no amo como tengo que amar. Entonces una llamada a la conversión. La segunda es una llamada a la pureza de intención. Hay una frase de San Alfonso María de Ligorio que a mí me ayudó muchísimo desde el postulantado. Me lo dijo el maestro del postulante y me ayudó toda la vida. Decía San Alfonso María de Ligorio, está muy en relación con esto: un día me di cuenta, porque lo importante en esto es cuando uno cae en la cuenta y hace experiencia, eso no te olvida más y eso lo transmitís a los demás. Dice, un día me di cuenta que cuando las cosas me van bien, Dios me está mostrando cuánto me ama. Cuando siento esto, que tengo consuelo, devoción, bueno, Dios me está dando don y me está diciendo te amo y te lo expreso. Y cuando las cosas me van mal, en la adversidad, dice él, me toca a mí mostrarle cuánto le amo. Buenísimo. Entonces, yo estoy por vos, Señor. Eso a mí me ha ayudado en la oración. Yo les puedo decir, gracias a Dios. Pero no he dejado nunca la hora de oración. Nunca. He tenido que rezar en situaciones, todo por gracia, porque si fuera por mí lo hubiese dejado 80.000 veces. En colectivo, en avión, en cosas, ahí con un montón, con la televisión encendida. Pero Señor, yo te doy el tiempo. Yo te doy el tiempo. Por lo menos la fidelidad básica te doy. Quiero decirte que vos sos el más importante y te quiero dar este tiempo. Porque te busco a vos. Y yo ninguna consolación, todo lo contrario, un grito de acá, lo que se escucha de la televisión. No, Señor, yo estoy para vos. Bueno, yo intento en ese sentido decirle, bueno, Señor, quiero decirte que te busco a vos, más allá de que ahora estoy con aridez, que estoy medio desolado, igual. Y la tercera causa es evitar, es decir, el Señor permite la desolación para que no caigamos en el fariseísmo. Porque el gran peligro de los que caminamos en la vida espiritual es el fariseísmo. Aquello, la parábola del publicano y el fariseo, ¿no? Donde uno cree que está re bien y que los otros, son de inferior calidad. Entonces, no, ubicarme. San Ignacio, en una carta que le escribió a San Francisco de Borja, le decía, yo, para mí, me persuado que antes
y después soy todo impedimento. Y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor por no poder atribuir en mí cosa alguna que buena parezca. Es decir, todo es gracia. Y la recibo, la disfruto, la hago fructificar, pero es gracia todo eso. No atribuírmelo. Lo dice María la Magnífica, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Grandes obras ha hecho el Señor. Esto es ubicarme. Entonces, es una purificación en la gratuidad. Conocer que todo es gracia. Entonces, como ven, la desolación tiene una función positiva. Si la sé aprovechar, ese momento de prueba me puede ayudar a purificar cosas en la vida. Entonces, en la pedagogía de Dios, esta desolación que decía que es como el callar de Dios, me hace crecer. ¿Qué hora es? ¿A las 5? Ah, bueno. Entonces, cierro esto. La desolación es un estado más delicado, pero no pecaminoso. Puede ser pecaminoso, pero no siempre es pecaminoso. Porque algunos lo identifican mal, en desolación, pecado. No, es un tiempo de prueba. Jesús en el huerto tuvo una gran desolación. Una gran desolación. O en la cruz también. Ahora tiene interpretaciones, pero tuvo una gran desolación y él no tiene pecado. Quizás fue un momento de gran prueba. Entonces, en la desolación, aprender a crecer, el Señor nos ayuda a crecer. Termino enseguida. Entonces, tengo que examinar de dónde viene lo que me pasa. Primera causa, soy el que la ocasiona por ser tibio, perezoso, negligente. Es una desolación medicinal, una llamada a un compromiso serio a la fidelidad. Segunda causa, para poner a prueba el desinterés de mi búsqueda de Dios, es una llamada a la pureza de intención. Tercera causa, para revelar mi insuficiencia total y la bondad y el poder de Dios. Es una llamada a la humildad, no ocupar el nido ajeno y a la gratuidad. Todo es don y gracia. ¿Cuál es? Entonces, bueno, ¿cuál es la causa de mi desolación? Estoy desolado. Bueno, vamos a buscar la causa. Ahí está un trabajo también del acompañante espiritual. A ver, ¿cuál puede ser la causa? ¿Qué hay detrás de esto? Esto no, por algo está viniendo. Bueno, ayudar. Entonces, ¿te parece que vos te estás descuidando un poco en tu relación con Dios, en la relación con tus hermanos, en tu compromiso matrimonial, en tu trabajo? Bueno, no, me parece que no. Estoy diciendo, bueno, a ver, veamos un poco. Ahí se va buscando la causa de la desolación. Y paramos ahí. Muy bien.